Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. Del 1 al 9. Y habló el Señor a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de mariposa y de madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. En este día, hermanos, continuaremos con las enseñanzas en búsqueda de la verdad. El tabernáculo, hermanos, el Señor le mostró a Moisés cómo debería ser el tabernáculo en el monte, conforme al modelo que te voy a mostrar. ¿Sabía usted, hermano, que las cosas espirituales son primero que las cosas terrenales? Porque Dios es espíritu y dice la palabra que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. El Señor le mostró a Moisés en el espíritu cómo debería de haber sido el tabernáculo que Él quería que hicieran los hijos de Israel. Las cosas espirituales son antes que las terrenales. La estructura, el tabernáculo, hermanos, fue la estructura que sirvió como lugar de adoración y morada de Dios. Ellos hicieron el tabernáculo porque ahí iba a morar Dios, ahí se iba a mostrar, ahí iban a adorar a Dios. Ese fue el tabernáculo que mandó el Señor a Moisés. ¿Sabía usted, hermano, hermana? Esto es extra, no viene aquí para el tema, pero se lo quiero compartir. ¿Sabía usted que Jerusalén está en el centro de la tierra? Es el corazón de la tierra. Ezequiel 5:5 lo dice: y yo, Jerusalén, te he puesto en medio de todas las naciones. Jerusalén, hermanos, es el centro de la tierra. ¿Por qué? Porque la nueva Jerusalén está en los cielos, que es la celestial, mas nuestro Padre la puso en la tierra, en lo terrenal, porque ahí establecería su trono. Una figura y una sombra. Hablaremos, hermanos, del tabernáculo. ¿Qué es? Una figura y una sombra. Levíticos 1 del 1 al 5. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales de ganado o de rebaño. Si su ofrenda es un holocausto de ganado, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá entre la entrada de la reunión para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para la expiación por él. Entonces degollará el novillo del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán por todos lados sobre el altar que está en la entrada de la reunión. El Señor le dio órdenes a Moisés, hermanos, pero ¿qué es lo que quería el Señor? Que empezaran a entender los hijos de Israel, hermanos, porque eran duros de corazón, así como somos muchos de nosotros que no entendemos, hermanos. El Señor nos manda. Él dice que Él quiere más obediencia que sacrificio. Pero Él los puso a prueba para que obedecieran, para irles dando, abriendo el entendimiento de lo que son las cosas espirituales. Porque no nos puede mostrar todo lo espiritual, hermanos, porque no podemos resistir, porque estamos faltos delante de su presencia. Ahora vamos a hablar del tabernáculo en el desierto que Moisés construyó según la dirección divina. Esta estructura es sumamente importante porque es el primer grado de Dios en la escuela de la redención. El tabernáculo, hermanos, es el lugar de adoración. Tenemos este lugar de adoración nosotros. Mas ellos en aquel tiempo, para mostrar a Dios su gloria, hicieron el tabernáculo en medio del desierto. ¿Por qué? Porque ellos naufragaron por la desobediencia 40 años en medio del desierto, por desobedecer a Dios. Hebreos 9, del 6 al 9 dice:
Así preparar estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto, pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. ¿Qué quería, hermano, el Señor mostrar? Que todavía no estaba el camino preparado, pero que ellos fueran entendiendo desde el principio del Antiguo Testamento hasta los profetas. En los Salmos se habla de la venida del Señor, se habla de que vendría un rey a gobernar, que sería el Redentor. Después de la muerte de Jesús tenemos acceso al lugar santísimo. Cuando Él murió, hermanos, el velo se rasgó. Ahora podemos entrar al lugar santísimo. En el pasado, hermanos, no podían entrar. ¿Por qué? Porque si estaban con pecado, caían. Tenían que llevar sangre. Pero esa sangre no limpiaba. Solo la sangre de Jesús es la que limpia nuestra alma. Alabe al Señor, hermano. Después de la muerte tenemos acceso al lugar santísimo, hermanos. Aceptando a Jesús como nuestro Salvador, nuestro corazón también se rasga y podemos entrar al lugar santísimo e invitarlo a Él que more en nosotros. Una figura es un bosque, o sea, un dibujo, un símbolo. Una figura, hermanos, cuando alguien está haciendo una figura, uno se queda y dice, pues, ¿qué estarás haciendo? Pero uno sabe qué es el entendimiento, qué es lo que quiere formar. El plan hermoso de Dios para la salvación en el Nuevo Testamento. Él quería darles a entender que el derramamiento de sangre fue revelado al hombre como primera lección fácil de entender. Él quería hacerles entender, hermanos, a ellos, que estaba la figura que había venir, que era el Mesías prometido. Una sombra es la imagen de una cosa. La sombra de uno mismo, pues uno mira y dice, oh, es mi sombra. De un animal, de otra cosa. Hebreos 10 del 1 al 4 dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, escuchen, y no la forma de las mismas cosas, nunca puede por sí mismo los sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera no habría cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Ellos ofrecían sacrificio, hermanos, pero no quitaba sus pecados. Era solo para el pueblo rociar la sangre en cada uno de los que estaban en pecado. Solo la sangre de Jesús tiene el poder para limpiar nuestra alma. Solo esa sangre derramada, hermanos. Santo es el Cordero bendito. Solo la sangre de Jesús, hermanos. En el Antiguo Testamento, cada parte del tabernáculo y sus muebles denotan algo acerca de Jesucristo. Una figura, una sombra, un ejemplo de las cosas en los cielos que el Dios Todopoderoso quiso mostrarle al hombre terrenal. Como dijimos al principio, hermanos, lo celestial fue primero que lo terrenal. Desde el principio ha sido así. El Señor nos quiere mostrar de su gloria. Mas nosotros, hermanos, por estar faltos, muchas de las veces no recibimos la bendición que el Señor quiere mostrar. El Señor se quiere manifestar en un cuerpo limpio, que sea templo y morada del Espíritu Santo para derramar su gloria, porque Él es Espíritu. Un modelo a seguir, hermanos. En Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. La palabra lo dice. Tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice Él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Moisés fue llevado en espíritu, hermanos, al cielo. ¿Para qué?
para ver todo el modelo, para hacerlo exactamente como el Señor se lo mostró a él. Nosotros podemos ver las cosas celestiales, hermanos, cuando estamos en la presencia del Señor, en oración, en ayuno, continuamente leyendo la palabra. Pero cuando no, hermanos, pues decimos, oh, no se sintió nada en el culto, ¿qué pasó? Somos nosotros, hermanos, los que estamos faltos. Dice, como ejemplo, un ejemplo, como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Isaías 53 describe, hermanos, el sacrificio de nuestro Señor Jesús, que como oveja fue llevado al matadero, mas Él no abrió su boca para llevar nuestros pecados. Dice 1 Corintios 10 al 12, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No digamos, ya lo sabemos todo, hermanos, porque no sea que caigamos. Unos hombres cuando salieron de Egipto, ¿qué hicieron? Hicieron anatema, hicieron un becerro de oro. ¿Y qué pasó? Moisés en su furor los destruyó. Y la tierra a otros se los tragó. ¿Por qué? Porque hicieron enojar. Ahora porque estamos en la gracia, no abusemos, hermanos. Estamos en la gracia, pero el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Así es de que no sea que nos pase algo, hermanos. Como acabamos de leer en estos pasajes bíblicos, encontramos ejemplos y modelos del tabernáculo, de las cosas celestiales y de tanto las cosas que tenemos que aprender de ellas para ponerlas por obra. Todo lo que aprendamos, hermanos, lo que oigamos, ya no va a ser por nosotros. ¿Por qué? Porque ya no lo dijeron o ya lo escuchamos. Estaba escuchando días pasados, hermanos, un testimonio y lo voy a decir para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque yo lo escuché. Dice, estaba un ministro de Dios y dijo, no vayas al mundo a buscar un testimonio, porque no sea que ese testimonio sea después grande para ti. En pocas palabras, que si estás aquí en la iglesia, no vayas al mundo a querer buscar un testimonio para traerlo a la iglesia, hermanos. No sea que después te arrepientas. ¿Por qué? Porque si ya sabes lo que no es bueno delante de Dios, ¿para qué hacerlo? Dice Lucas 24, del 44 al 45, y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran la escritura. Ahora, hermanos, tenemos el Espíritu Santo para poder entender, que es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. En aquel tiempo el Señor Jesús, hermanos, les cerró el entendimiento para que no entendieran. Hay un espíritu de ostopordia que todavía está, hermanos, a los que no han aceptado al Señor Jesús. Ese espíritu dice que viendo no ven y oyendo no oyen. No sea, hermanos, que nosotros digamos, ya lo sabemos todo y venga ese espíritu y ya no tengamos que aprender, o no sientamos cuando estemos en pecado. Cuando David cometió adulterio, ni él mismo se había dado cuenta que ya había cometido adulterio, hasta que fue el profeta y lo reprendió. Dice, la importancia de la llenura del Espíritu Santo, como dice su palabra, que es la que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Divisiones del tabernáculo, el atrio exterior. Fíjense, hermanos, estas enseñanzas son muy buenas porque uno nunca se acaba de aprender. Dice, yo no sabía qué significaba las mediduras, mas aquí cuando empecé a escudriñarlo, tiene un gran significado cada número, cada letra que está escrito en la palabra. Pero muchas de las veces, revelación, gloria a Dios. Alabe al Señor, hermano. Gloria a Dios. El atrio exterior representa la aproximación del pecador hacia Dios. Todo el modelo que estaba diseñado tiene un significado, mas muchas de las veces lo pasamos por alto. Las cosas pequeñitas pasamos por alto, no entendemos. El lugar santo es el lugar de 10 por 10 de ancho por 20 de largo, que multiplicándose equivale a 2000 años de la iglesia, desde el derramamiento del Espíritu Santo hasta nuestros tiempos,
el que el Señor regresará. Fíjense, 10 por 10 de ancho y 20 por largo, multiplicados, son 2000 años desde que se derramó en el Pentecostés el Espíritu Santo. Es donde empieza la iglesia. El Espíritu Santo hasta nuestros tiempos. Y el lugar santísimo es el lugar de 10 por 10 por 10, que equivale a 1000 años, que representa el milenio, donde reinaremos con el Señor. ¿Cuántos nos vamos con Él? Amén, gloria a Dios. Alábele pues, hermano. Las divisiones del tabernáculo, gran significado que tienen. Yo no lo sabía, eso fue, wow. Apocalipsis 20 del 1 al 5 dice: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y gran cadena en su mano. Reprendió al dragón y a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les concedió autoridad para juzgar. Y vi almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y de los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Muchas de las veces, hermanos, hablamos del fin, pero en realidad no es el fin. El Señor lo dijo, que huiréis de guerra y rumores de guerra, pero no iba a ser el fin. Iba a ser los principios de dolores, como una mujer cuando va a concebir, cuando tiene su criatura, que empiezan los dolores. Así sería la vista fuera del tabernáculo. Sigamos ahora los pasos que los sacerdotes tomaban cuando ejecutaban sus deberes del tabernáculo. Cuando el sacerdote entraba al portón del atrio exterior, había 4 postes para sostenerlos. Estos representan los 4 evangelios. Fíjense, los 4 postes representan los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los evangelios no nos dicen cómo ser salvos, pero nos guían al libro de los Hechos, donde encontramos el camino a la salvación. Los 4 postes, hermanos, significan los 4 evangelios. Cada significado de la palabra tiene un gran secreto cuando es guiada por medio del Espíritu Santo. El libro de los Hechos, donde empezó la iglesia en el derramamiento del Pentecostés, ese libro, hermanos, es donde empieza la nueva era del Señor. El Señor asciende a los cielos, pero dice: pero enviaré mi espíritu, que estará con vosotros. Lucas 16, 16, 17 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero es más fácil que pasen los cielos y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Va a pasar todo, hermanos. Hay judíos en este tiempo esperando al Mesías prometido. ¿Por qué? Porque la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Gracias a aquellos, hermanos, rechazaron al Señor, nosotros tenemos entrada. El portón y las paredes del atrio eran tan altos que nadie pudo ver sobre ellos. También había otra manera de entrar al tabernáculo. Para entrar al tabernáculo. No había otra manera para entrar al tabernáculo sino por la entrada única. Sobre aquellos 4 postes estaban las cortinas de lino fino, azul, púrpura y escarlata. Cada uno de estos tiene un significado. El azul representa la deidad de Dios, La escarlata, su sufrimiento, y el púrpura, su divinidad. El velo fue rasgado, hermanos. Podemos entrar al lugar santísimo ahora por medio de la sangre de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos le alaban al que vive? El portón fue cubierto así con lino fino, muy lindo,
donde el hombre tuvo que pasar para entrar a la presencia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos, después de aceptar al Señor Jesús? Bautizarnos para morir el viejo hombre, ¿right? En pocas palabras, tenemos que morir primero para poder entrar al lugar santísimo. Tenemos que confesar nuestros pecados y ser la nueva criatura que está escrita en Gálatas. Dice: mas vosotros sois nuevas criaturas en Cristo Jesús. Después del bautizo salimos la nueva criatura, la cual debe de seguir las cosas espirituales y hacer lo que es la voluntad de Dios. El viejo hombre ya quedó. El viejo hombre quedó en el pasado. Pasado es pasado, presente es presente, y el futuro solo Dios dirá. Éxodo 27 del 1 al 8 dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfíos y sus braseros. Harás todos tus utensilios de bronce y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del centro del altar de abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar sobre el cual será llevado. Lo harás hueco de tablas, y de manera el que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Así va a ser, hermanos. Cada detalle tiene un significado. El Señor le mostró a Moisés en el Espíritu todo lo que tenía que hacer. Todo, pero ¿por qué lo hizo? Para que hubiera obediencia. Más que nada, y para empezar a abrirles entendimiento. Dios no nos puede mostrar todas las cosas así. Tenemos que ir enamorándonos más de Él, meditando más en Él, orando más, creciendo en lo espiritual. Somos niños cuando empezamos, pero tenemos que ir para adelante, no para atrás. Ya no mires el arado, sino continúa para adelante. Gloria a Dios. Cuando el sacerdote entraba por el portón, la primera cosa que encontraba en el atrio exterior fue un altar de bronce. Un animal se ponía sobre el altar con su sangre derramada para poder aplacar la ira de Dios, porque si no había derramamiento de sangre, no hay redención de pecados. ¿Qué hacían ellos? Ofrecían sacrificios, hermanos, para poder aplacar la ira de Dios. Wow. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dice Efesios 1:7, dice: en Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Solo en Él, solo en Jesucristo tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de pecados. 2 veces al día un cordero se ofrecía sobre el altar en el holocausto. Imagínense, hermanos, 2 veces al día, uno. Mas ahora ya no tenemos que hacer eso, porque ya el Cordero Santo ya dio su sangre derramada en el Calvario para poder tener acceso nosotros. El camino fue abierto por medio de Él. Ya no hay necesidad de traer palominos, ni vacas, ni bueyes. El Señor quiere, dice, Dios quiere sacrificio de alabanza y ofrenda de palmas. Su palabra lo dice. Alábele, hermano. Ya no hay necesidad de traer un animal. Él quiere un corazón contrito y humillado que le busque en espíritu y en verdad. Éxodo 30, 17 al 21 dice: y habló el Señor a Moisés diciendo: harás también una pila de bronce con base de bronce para el lavatorio, y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua en ella, y con ella se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos.
al entrar a la tienda de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran. También cuando se acerquen al altar a ministrar, fíjense, atención, a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor, y se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y será estatuto perpetuo para ellos, para Aarón y su descendencia por todas las generaciones. La importancia, hermanos, de cuando llegamos aquí, orar. ¿Por qué? Porque cómo venimos de afuera. Ellos, ¿qué hacían? Se lavaban las manos y los pies para que no murieran. Nosotros tenemos que limpiarnos antes de subir al altar, a este lugar santísimo. Yo recuerdo, hermanos, esto me quedó bien grabado. Cuando yo de recién, lo voy a decir para la gloria de Dios, cuando de recién empecé a ministrar, creo que era el segundo día y llegué bien contento, me acuerdo. Y me subí así nomás y me dice el pastor, venga para acá. Y yo dije, ¿qué pasó? Me dice, cuando va a comer, nomás come o ora. Le dije, oro. Dice, así también, dice, cada vez que vaya a subir a ese lugar, tiene que orar primero, porque como viene delante del Señor. Y desde ahí, hermanos, a veces sí llego y nomás aviento las cosas ahí, llego y primero, pero antes de subir tengo que orar. Gloria a Dios. Alábele, hermanos. Pero sí, hermanos, la importancia, hermanos, de orar antes de subir a este lugar santísimo, hermanos. Es un lugar que por medio de la sangre podemos entrar ahora. Tenemos que limpiarnos, principalmente los ministros, los que vamos a estar aquí, los de la alabanza, para que no sea fuego extraño lo que levantemos o hediondez al Señor. Dice, entonces el sacerdote entraba al lugar santo y con la ayuda de la luz del candelero de oro cumplió todos sus deberes. Él ofrecía incienso 2 veces al día, también llenaba el tabernáculo con un olor fragante que agrada a Dios, y después comía de los panes de procesión. Dios prefiere, hermanos, la obediencia más que el sacrificio. Él quiere que lo obedezcamos a Él, sus mandamientos y sus estatutos que están establecidos en la palabra. Él quiere que seamos el ejemplo como lo fue Cristo Jesús, nuestro Salvador. Así con este versículo, hermanos, vamos a concordar. Primera de Pedro 2, del 9 al 10, si gustan ponerse de pie, dice: pero vosotros sois linaje escogidos, hermanos. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para la posesión de Dios, a fin de que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo que no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, no había recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Gracias a Dios por poner los ojos en nosotros, hermanos. Porque siendo nosotros pecadores, el Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros y ahora somos pueblo y nación santa de Él, real sacerdocio. Gracias, Señor, porque tú eres Este fue su programa Levantando al Caído. Si este programa ha sido de bendición, no dude en llamarnos al 408-621-9597 y nosotros con gusto le enviaremos una copia gratis del programa. Para más información, envíanos un correo electrónico a tamsj@live.com. Dios los bendiga.